En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos darte gracias que hayas permitido que nos reuniéramos hoy aquí en tu nombre, Señor. Que a través de estas sagradas escrituras podamos entender y comprender el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Y a su vez que lo podamos poner en práctica, Señor. Tú que vives y reinas ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues vamos a hablar del tema del diezmo ahora. ¿Sí veo? Ah, sí. Sí. Va a estar durito. Sí. Pues vamos a hablar, como les digo, vamos a hablar del tema del diezmo. No sé qué entiendan ustedes por diezmo, por la palabra diezmo, si han escuchado, o qué entienden ustedes por diezmo. Bueno, o sea, el diezmo es, antes era diferente al día de hoy. Es un día de trabajo, bueno, para Como usted lo entienda. Como yo lo entiendo, Sí. Es ofrecerle a Dios nuestro Señor un día, pero yo digo que no de dinero. Yo digo de oración, de sacrificio, de caridad, pero yo digo de dar dinero, no. Es No su, sé, es eso su es para concepto. mi concepto. Y ahorita al final vemos. Una parte del salario de uno, del trabajo de uno, del salario que uno percibe, dar por decir por el 10%, pienso yo. Yo entiendo que es como un aporte que se da a la iglesia para que se sostenga la iglesia de lo que uno gana en el año, cierta cantidad, cierto porcentaje. Así es. Bueno, en términos generales de los tres, si los tres tienen un más o menos David y tú. No sé, yo sí sé lo que es el diezmo, pero yo lo que... Pero en sí, la palabra diezmo es, así literal, es la 10ª parte del diezmo, así es en concreto. La 10ª parte que se tenía en aquel tiempo, el diezmo era en cosecha, en frutos, en animales, no en dinero, ¿sí? Entonces, en ese sentido, por eso los tres, de alguna manera, se dio una definición correcta entre los tres. Entonces, el diezmo, en otro sentido, no es más que un fruto de la misericordia de nuestro Señor, ¿sí? Y ahorita vamos a ver y saber por qué es un fruto de la misericordia. Los hermanos separados, principalmente los pastores, nos sacan Malaquías 3:10, para, de alguna manera, en otras palabras, sí, Malaquías 3:10. Si quieren ahorita, vamos anotando si quieren las citas. Malaquías 3:10. ¿Pluma? Sí, como... Me viene con todo menos la pluma. Te voy a dictar las citas para que tú las anotes y sepamos en orden cómo vamos a presentar de alguna manera el diezmo, ¿sí? Porque puede haber otras formas, bíblicamente hablando, que se pueda presentar el diezmo. Entonces, la primera sería Malaquías 3:10, para que anotes. Luego sería Números 18:21. Luego sería Deuteronomio 14:22. Luego Deuteronomio 26:12 al 14. 26:12. Ajá. Deuteronomio 26:12 al 14. Luego ya Mateo 23:23. Lucas 18:9. Mateo capítulo 10, versículo 1. Segunda de Corintios 9:6. Primera de Corintios 16:2. Primera de Timoteo 6:10. Y Mateo 25:35 y siguientes. 35. Ajá. Mateo 25:35 y siguientes. Ahí es una forma general de cómo vamos a presentar el diezmo, ¿sí?
porque hay otras maneras que se pueda presentar el diezmo hablando bíblicamente. ¿Sí? Entonces ahora sí ya, ¿quién le da lectura? Malaquías 3.10, quien lo encuentre, Malaquías 3.10. Lo vamos a leer desde el 8 para que sepamos el porqué del diezmo. El diezmo en el Antiguo Testamento sí era exigible, en el Nuevo no. ¿Sí? En el Antiguo sí era exigible. Malaquías 3.8. Uh-huh. ¿Puede acaso un hombre engañar a Dios? Pero ustedes le están engañando. Ustedes dirán, ¿y qué cosa te hemos engañado? Pues con los diezmos y tributos sagrados. A ver, sigue un poco más. Por eso los maldigo a todos ustedes, israelitas, que son unos tramposos. Entreguen pues la 10ª parte de todo lo que tienen al tesoro del templo, para que haya alimentos en mi casa. Hasta ahí. Entonces ahí nos damos claramente cuenta de lo que les había comentado, que si era, en primer lugar, si era exigible, en ese sentido en el Antiguo Testamento, y la 10ª parte, lo que acabamos de ver como definición. Y si era exigible, pero ahí dice claramente que no era en dinero. ¿Sí? Lógicamente que el pastor lo que hace es la única cita que hay con respecto, como una atracción, digamos, hacia el feligrés protestante, de obligarlo al diezmo. ¿Sí? Y como la verdad, uno confía en ese sentido, ellos confían en todo lo que él diga el pastor, lógicamente que ellos no van a investigar, nada más él saca Malaquías 3.10 o del 8 al 10, y es una prueba simplemente para decirles que hay que dar el diezmo. ¿Sí? Esa es una de las citas que ellos sacan para decir que hay que darlo. ¿Sí? Entonces, ahora nos vamos, si quieres, vete por favor a Números. Segundo, tercer libro es algo así, del Antiguo Testamento, Números 18-21. Si quien lo tenga primero, hay que darle lectura. Ahí vamos a ver, ahí nace el diezmo. Ahí nace el diezmo. ¿Sí? En ese sentido, en Malaquías 3.10, Dios como lo exige en ese sentido. ¿Y de qué manera? ¿Lo tienes? 21, versículo 21, ¿no? 18-21. A los hijos de Leví les doy en herencia todos los diezmos de Israel, a cambio del servicio que prestan en la tienda de las citas. ¿Sigue? Así los hijos de Israel no se acercarán más a la tienda de las citas. Este pecado les acarreará la muerte. Hasta ahí tantito. Entonces, ahí nace el diezmo. ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque de las 12 tribus de Israel, si las recuerdan, aunque no las sepamos de memoria, pero la tribu de Leví no se consideraba tribu de Israel. ¿Por qué? Porque ellas, si han leído esa parte del Antiguo Testamento, ellos fueron los que se quedaron sin heredad. La tribu de Leví, que fue la que se dedicó al sacerdocio. Por eso es que ellos no tenían herencia. ¿Sí? Entonces, así es. Entonces, para ellos, en ese sentido, y cuando dice de la tienda o de la morada, se refiere a los lugares donde se daba el diezmo. Y para constatarlo, constatarlo, váyanse por favor a Deuteronomio 14:22 para saber a qué se refiere la tienda de las citas. ¿Sí? Porque eso a lo mejor no queda claro. ¿Qué es la tienda de las citas? Entonces, ahí en Deuteronomio 14:22 vamos a ver a qué se refiere con eso de la tienda de las citas. Deuteronomio 14:22. Quien lo tenga. Dice, cada año separarás el diezmo de todos los frutos que producen tus tierras, y en presencia de Yahvé, en el lugar que él haya escogido para morada de su nombre. Hasta ahí detente. Eso que dice morada se refiere a las citas, a las palabras citas que habla en números. ¿Sí? Por eso hay un paralelismo
El paralelismo es que nos lleva a otra cita. Eso es paralelismo o concordancia, ¿sí? Y en Números 21, 18-21 nos remite a 14-22 del Deuteronomio. Entonces las citas, que dice citas, se refiere a la morada del Señor. Claro, Señor. ¿Sí? Entonces, ahí claramente está diciendo que a los levitas. ¿Sí? Ahora, váyanse por favor a ese mismo libro, pero al 26, 12 y 14, para saber, 12, 14. ahí en 26, 12, 14, vamos a saber para quién era el diezmo y de qué manera era el diezmo. A ver, dice, el tercer año, año del diezmo, cuando hayas acabado de separar el diezmo de todas tus cosechas y se lo hayas dado al levita, al forastero, a la viuda, al huérfano, para que lo coman en tu misma ciudad hasta saciarse. Ahí detente tantito. Entonces nos damos cuenta que aquí fue para 4 personas, ¿sí? Y personas desvalidas, por así decirlo, ¿no? ¿Sí? O sea, el levita sabemos que era el que se dedicaba al sacerdocio, pero los demás, una viuda en aquel tiempo, al salir de su casa y no tener marido, valía más un animal para acabar pronto que una mujer. En ese sentido, no valía una mujer, ¿sí? Entonces era una mujer, o sea, era una situación desvalida en ese sentido para ella. El huérfano, pues sabemos que de antemano está solo, ¿sí? El forastero sabemos que es aquel que viene de Venezuela hacia nosotros, o lo que ha pasado, pues, de los emigrantes, eso es el forastero. Entonces aquí claramente nos damos cuenta que el diezmo, ahorita en lo que llevamos, fue para 4 personas, y no era en dinero, era en cosecha, pues, frutos del campo, ¿sí? Ahora, nos vamos a ir a Mateo 23, porque aquí en Mateo 23 vamos a ver que aunque sea el Nuevo Testamento, nos remite a los fariseos, que eran los que presumían de decir cosas. Mateo 23. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Ustedes pagan el diezmo de todo, sin olvidar la menta del anís y el comino, y en cambio no cumplen lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y tantito, y la fe. Bueno, entonces, de lo que hemos venido hablando, ahí se dan cuenta que el fariseo, por eso no cumple la ley, y por eso Jesús, que les dice hipócritas, 7 veces los maldice, pero porque el fariseo era el que decía que hacía todo y no hacía. O sea que presumía. No tocaba con el dedo el trabajo de los demás, ¿no? Así es. Entonces, por eso dice que ellos pagan por la menta, por todo eso, pero lo más importante, que es la misericordia de Dios, o sea, manifestada o reflejada ante el desvalido, vamos. ¿Sí? Ahora, sí quedó claro eso de Mateo, ¿verdad? En 18, Lucas 18:9. 18:9. Sí, para que veamos también, ahí son 2 citas que nos sacan ellos. El protestante también nos saca, ya hablando del Nuevo Testamento, con referencia al diezmo. Pero en Lucas 18:9, quien lo tenga. Aquí está, ¿Ya? Lucas 18:9. Sí. Puso además esta comparación por algunos que estaban convencidos de ser justos y que despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos, adúlteros, o como ese publicano que está allí. Ayuno 2 veces por semana, doy la 10ª parte de todo lo que tengo. Hasta ahí está tantito. La 10ª parte es que se refiere al diezmo. Entonces, ahí claramente el fariseo hace la presunción, es decir, yo hago esto, yo hago lo otro, se adorna pues en lo que él hace. Sí, que en teoría no lo hace. Lo presume que lo hace, pero no lo hace. Por eso era la actitud del fariseo. ¿Sí? Y tú soberbio. Soberbio. Sigue, si quieres, ahí con respecto al publicano para ver la diferencia del publicano. El publicano, en cambio, se quedaba atrás,
y no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo les digo que este último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa. Pero el fariseo, no, porque todo hombre que se hace grande será humillado, y el que se humilla será hecho grande. Así es. Entonces, hasta ahí nos damos cuenta que hay una comparación del fariseo y el publicano. Realmente a veces el protestante tiene esa actitud farisaica, si se dan cuenta. Sí, porque dice que Porque- los católicos son borrachos y Exactamente, mujeriegos sí, y todo. y Y adúlteros, sí, ¿no? Deberían de Jesús. yo cuando dicen, yo cuando estaba en la iglesia católica exactamente. era Primero él que dicen. borracho, era esto, y ya, No, ya. conozco conozco La la escritura, verdad, sí, esto y esto otro. Entonces es una actitud farisaica en ese sentido en ellos. Sí, pues, Y no es juzgar, es una crítica que realmente solitos se ve en ellos. se echan la soga al cuello solo. ¿Sí? Ahora sí, nos vamos a ir a Mateo capítulo 10, versículo 1, para que veamos ahí si Jesús mandó cobrar o pagar el diezmo. Vamos a ver ahí, en Mateo capítulo 10, versículo 1, por lo pronto, a ver si Jesús mandó cobrar el diezmo. Capítulo 1, ¿ah? Sí, Jesús, pues, llamó a sus 12 discípulos y les dio poder para expulsar a los demonios y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. ¿Sí? ¿No? hasta ahí, vete al versículo 7 y 8. Versículo 7 y 8. Versículo 7. Versículo 7, aquí está. Versículo 7 y 8. Mientras vayan caminando, proclamen que el reino de Dios está cerca, sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios, den gratuitamente, puesto que recibieron gratuitamente. Hasta ahí. ¿Cobró o pagaron el diezmo? ¿Qué les pregunto? No. ¿Sí? Entonces, claramente Jesús ahí manifiesta que lo que han recibido gratis, lo de gratis, y que es el Evangelio. ¿Y que es el Evangelio? Llevar la buena nueva, pero también como la ordenanza que hace ahí, ¿no? Curen enfermos y todo eso, ¿no? Entonces, esa ordenanza que él da es gratis, como él lo dice. ¿Sí? Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos y echen los demonios. Ustedes lo recibieron sin pagar, denlo sin cobrar. Así es. Entonces ahí no son más que frutos de la misericordia. ¿Sí? Ahora váyanse por favor a 2 de Corintios 9:6 1 Corintios 9:6. y ahí vamos a ver la enseñanza de la Iglesia Católica en cuanto a diezmo. Ahí, en 2 de Corintios 9:6. Apocalipsis. 2 de Corintios 9:6 y siguientes. 2 Corintios 9:6. 9:6, capítulo 9, versículo 6. ¿Ya lo tiene? Yo no daba crédito a lo que oía, hasta que he venido y lo he visto con mis propios ojos. Y encuentro que no se me había contado No es, ni la mitad. no es 2 de Corintios. No. A ver. Ah, es La 9. 2 de Corintios 9:6. 2 de Corintios. Ahí dice. Crónicas. Además, Segunda de fíjense, Crónicas. quien siembra con mezquindad cosechará. Detente tantito ahí. ¿Qué quiere decir mezquindad? Vuelve a repetir. Además, fíjense, quien siembra con mezquindad cosechará. O sea, Mezquino, o sea, con maldad. O Quien es tacaño para la colecta recibirá lo mismo. ¿Sigue? Con mezquindad cosechará, y quien hace siembras generosas cosechas tendrá. Cada uno de según lo decidido personalmente, y no de mala gana o a la fuerza. Hasta ahí. Entonces sabemos la doctrina de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque en la colecta, cuando pasan la canasta, uno a veces podemos comportarnos con mezquindad, como dice San Pablo, en dar poco. Muchas veces a lo mejor podemos caer en eso, de fijarnos en el billete que damos. Pero también, o ser generosos. ¿Sí? Pero esa es la doctrina de la Iglesia Católica, porque cuando uno pasa con la colecta a la canasta, es pues es una invitación a contribuir, porque todo, o sea, toda iglesia necesita de la aportación del culto, o sea, del recurso, vamos. Pero no es de una manera obligatoria,
como ellos sí lo exigen, y lo exigen cada semana. Ellos sí lo exigen cada semana, van y tocan las puertas para que uno les dé el diezmo. Y si no dan, pues se les va a cobrar. Y si no van, pues los sentencian, le sacan Malaquías 3:10 por lo que dice, o los echan fuera de la iglesia. Entonces la iglesia católica no hace eso. Y digo yo, o sea, Porque es presionar a uno. así es, y en este sentido no hablamos y defendemos lo que es la verdad, ¿sí? O sea, la iglesia católica no obliga el diezmo. Sí hace la exhortación porque la misma iglesia tiene necesidades y la iglesia como institución, vamos, ¿sí? Hay gastos que el sacerdote no puede cubrir y se hace la exhortación de que hay que cubrir las necesidades, que el culto hace esa aportación voluntariamente, pero no exigible, ¿sí? No vamos a leer Primera de Corintios 16:2, no la vamos a leer porque es algo similar a lo que acabamos de leer. Okay. Mejor váyanse por favor a Primera de Timoteo 6:10. ¿6 días? Primera de Timoteo 6:10. Ahí está. Ok. En realidad, la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por entregarse a él, algunos se han extraviado, lejos de la fe, y se han torturado a sí mismos con un sinnúmero de tormentos. Hasta ahí. Entonces, si nos damos cuenta y de una manera crítica y constructiva, esa cita de San Pablo, 1 Timoteo 6:10, si se dan cuenta, remite precisamente al pastor que cobra el diezmo. ¿Sí? En ese sentido. ¿Por qué? Porque en primer lugar se ha desviado de la verdad, de la fe, como dice San Pablo. Esa es la realidad. Ahorita que hablas de eso, he visto, bueno, me toca ver en unas ocasiones. Me pasé una vez por ahí por el Ciudad una iglesia protestante, pues, chiquita. Y yo pasaba así por ahí porque los domingos me venía caminando desde San José del Bajío a mi casa. O sea, como por amor al ejercicio, pues, y al deporte, creo que. Y tenía pocas cosas. Y yo iba pasando y siempre miraba que era el ministro. No, nada traje y se miraba que era el ministro porque luego sería uno como que el líder, pues. Y yo preguntándole, le pregunté a una persona ahí, oiga, ¿este señor quién es? Oh, es el ministro. Le llegué a ver un carrazo, pero carrazo. Y yo, ya sé dónde dice. pero carrazo, era un carro como Casi un clásico. Y dije, y ese carro por mí cuando se me subió al. Y dije, en lo que. Y ese, o sea, ¿dónde está la pobreza y dónde está? O sea, dan para él, yo creo, pues. Sí, ¿Cómo les mueve cómo les lava la cerebro? Así es, entonces por eso San Pablo ahí nos dice, ahí claramente está la fotografía del pastor. Y es chiquita la iglesia, si quieres la luz del mundo, pues yo sé que ahí cae o sea, quítale a los sectarios el diezmo, se van abajo, se desaparecen. Sí, entonces, y se los exigen, es exigible. Es un negocio, sí, claro. Por eso dice San Pablo que la religión es puro negocio. Sí, de hecho, mucha gente dice también eso, que dice, pero pues no ven porque se van. Así que no van a ninguno que porque pero todas las quieren meter la misma cajita. ¿No? Así es. Entonces, si quieres, vámonos ya por último a Mateo 25:35, para que ahí veamos realmente cuál es el verdadero sentido del diezmo. Ahí en Mateo 25:35. Mateo 25:35. Voy a tortear, quiero una tortilla caliente. Sí, por eso, pero digo que si quiere para. A ver. Dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. ¿No? Anduve sin ropas y me vistieron. Estuve enfermo y fueron a visitarme. Estuve en la cárcel y me fueron a ver. Hasta ahí. Entonces ahí se dan cuenta, no es más que un resumen de lo que es el diezmo. ¿Qué es el diezmo? Es un fruto de la misericordia. ¿Sí? Ahí está reflejado y es palabra de Dios. Entonces, no. Lo que haces con. Sí, o sea, ahí también cuando continúa diciendo que lo que haces con otros es lo que haces conmigo. Lo bueno y lo malo también. Porque si hacemos mal o obramos mal, es a nuestro Señor también. Que se lo hacemos a Él. Directamente. Entonces, eso es todo de una forma a la mejor general. Creo que fue sencillo, claro.
el saber, pues, en ese sentido, argumentar y defender esa parte del diezmo, porque a nosotros nos critican muchas veces y nos juzgan de muchas cosas. Y también dicen que uno también le exigen el diezmo. Y vemos que bíblicamente, no son palabras mías. ¿Sí? Aquí lo vimos en las Sagradas Escrituras. ¿Qué es el diezmo? ¿Para quién era el diezmo? ¿Y de qué manera el diezmo? ¿Sí? Pero a veces mucha gente no quiere dar el diezmo porque dicen que la iglesia es muy rica y que el Papa allá en el Vaticano Mucho dinero. Tiene mucho oro. El arte Sí. sacro, ¿verdad? ¿Quién? No, le sacan a veces Sí. el arte sacro que tiene, el arte sacro pues es carísimo porque son artistas pues muy, ¿ya? Pues muy célebres, ¿no? Como del Miguel Ángel y todo eso, la Capilla Sixtina. Sí. Y mucha gente así se llama, pues se va. Pero pues, también tiene muchas obras de caridad como, vamos a ver, que así los hospitales incluso, ¿no? Porque o sea, hay mujeres como esta, Santa Teresa, las que tiene fundadas Santa Teresa de Calcuta, que tiene Ah. hospitales y todo eso que... Sí, ahí se va, pues, entonces también yo mucha creo que parte. aquí lo más importante es no ver si la iglesia tiene o no. Yo pienso que aquí lo que importa y lo que cuenta es la disposición del corazón. Uno lo hace Eso sí. con Porque no veo el que tiene, sino que exactamente. Entonces uno lo hace necesidad. con buena disposición y yo pienso que ante los ojos de Dios es el corazón Ujú. directo así como es y no decir es que la iglesia no. Si tú no lo va a dar es porque quiere uno dar, nada más. Pero no decir, uno no puede ni debe no juzgar o criticar la situación de la iglesia en ese sentido, ¿sí? Y más porque somos creyentes y creemos, vamos, ¿no? Si ha habido malas situaciones, a nosotros no nos corresponde juzgar o criticar o decir. Nadie. Entonces, pero a veces sí es cierto que entre nosotros hay esas críticas o juzgamos sin saber realmente. Y en realidad pues eso no nos corresponde a nosotros. No, pero a veces, un tantito, ahorita que no es eso, a veces la gente, ¿cómo te puedo decir? O la gente, incluso dice San Pablo, que la gente que menos, Da. no, el que da o que es generosa o que le, o que es, o sea, ¿cómo te puedo decir? Hay gente que se mete en todo, no le corresponde pues, a la fregada. Y la gente que menos aporta a veces o que se mete en la iglesia. Así es, Por ejemplo, así es. la menos generosa pues, es la que dice, ay, así, saca como que, Sí. es la más criticona pues. Así es. Más o menos, sí. Entonces no quedó Desgraciadamente, ninguna duda, ¿verdad? O duda, cuestionamiento, ¿no? ¿Verdad? ¿Quedó claro? Más una así como anécdota, pero es como cómica, pero es a ver si